Pilar y Rodrigo se complementan y ambos emergen como líderes, ambos en distintos poderes, uno en el poder ejecutivo como presidente y la otra como diputada sobresaliente, digamos, en una asamblea legislativa muy mediocre. Doña Pilar hubiese ganado ampliamente, porque ella ha sabido destacar en los controles políticos, sobre todo, digamos, controles políticos y trabajo de comisiones, digamos, realizó un trabajo impecable, digamos. Estoy hablando de liderazgo. El tema central aquí es liderazgo. Y estamos hablando de liderazgo en un país que se quedó sin líderes. ¿Que tuvimos líderes en épocas anteriores? Sí los tuvimos, claro. El liderazgo, como les digo, es algo consustancial a veces a las circunstancias. Ese liderazgo de Pepe Figueres es distinto. Y entonces ahí podemos comparar formas distintas. ¿Cómo llega al poder? Llega al poder a través de las armas, porque se impone, digamos, en el año 48, don José Figueres Ferrer no tenía nada que hacer en esas elecciones, no era candidato. Los candidatos eran el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y don Otilio Ulate Blanco. Figueres llega al poder porque en el año 42 Calderón Guardia, por un discurso que da en una emisora, un discurso, no era un hombre de un gran pensamiento. Pero bueno, aprendió a comunicarse en un lenguaje muy llano, muy campechano, un lenguaje muy campechano, ¿verdad? Dentro de ese grupo de gente que acompaña a José Figueres, quizás el más destacado de ellos, digamos, yo pondría tres figuras, digamos, Pepe Figueres, Daniel Oduber, y luego, digamos, un hombre que fue importante dentro del Partido de Liberación, que tal vez era ese líder carismático, que no solo ya fue capaz de demostrarlo en el seno del Partido Liberación Nacional, sino en una coalición que lo llevó a la presidencia. Y estoy hablando de Rodrigo Carazo. Rodrigo, creo que de todos ellos, de toda esa generación que sale, digamos, del Partido de Liberación Nacional, es el que uno podría salvar como el líder nato, porque fue líder dentro de Liberación Nacional, aunque pierde las elecciones, ¿verdad? Pierde las elecciones, evidentemente con Daniel Oduber. Digo, digamos, si bien es cierto, habla el lenguaje urbano, digamos, Rodrigo domina ese lenguaje urbano de Barrio La Soledad, pero domina el lenguaje campesino, el campechano, que ese sí no lo conocemos porque había que vivir en el campo para hablar las expresiones, digamos, y los dichos y los decires de los campesinos, ¿verdad? Que uno es del Valle Central y al fin y al cabo Rodrigo es el nuevo líder, digamos, de esa Costa Rica que integra más. A diferencia, digamos, de Rodrigo Carazo, que era el parlabonito, ¿verdad? El que habla un lenguaje florido, ¿verdad? Diferente a Daniel, que Daniel Oduber era el filósofo, el político filósofo, el docto, era el docto hablando, ¿verdad? Y Pepe, que era el viejo campesino, simplón con sus ejemplos, ¿verdad? Fueron líderes, pero uno podría decir hay líderes. Hoy día el gran problema ha heredado de los que están cerca de él, ninguno ni ninguna. Digamos, tendremos que elegir sobre nuevos líderes. Y entonces ahí voy a introducir una idea que es interesante. En estas épocas, cuando escasean los líderes, proliferan los candidatos. 5 candidatos. Así es la vida política, ¿verdad? La vida política requiere de un líder.
o de un grupo de líderes. Cuando se da generacionalmente, eso es grandioso, porque en todos los países se impulsan, ¿verdad? Toman impulso porque hay mucho respaldo en ideas. Hay muchas ideas que afloran. Porque, digamos, ahora hemos estado viviendo mucho al calor de las ideas de Rodrigo y de Doña Pilar, ¿verdad? Pero como Doña Pilar no está en el poder ejecutivo, yo la hubiera puesto también. A veces no necesariamente usted tiene que ganar la presidencia para ser líder. Usted puede ser líder más bien desde la oposición. Ha habido líderes sobresalientes también. Esa es la Costa Rica que estamos viviendo. Una Costa Rica que para el 2026 tendrá que enfrentar un proceso electoral muy difícil. Muy difícil porque va a ser una papeleta, creo que más grande que esta. Si la anterior tuvo 25, esta al menos alcanzará los 30 candidatos, ¿verdad? Nos enfrentaremos a una elección en donde hay gente, digamos, que empieza, digamos, a despuntar, digamos, y a mí me parece que, digamos, como líder, por el dominio del conocimiento, por los títulos y por los cargos que ha tenido, sería una excelente candidata. Si doña Marta Eugenia Esquivel logra superar, digamos, la situación interna, digamos, de la caja, el conflicto que hay, ¿verdad? En donde está claro de que hubo un montaje contra ellos, un montaje, digamos, de la jerarquía intermedia de eso que uno llama la red de cuidado institucional. Marta Eugenia logra, digamos, regresar a la caja, sacarla adelante, es casi inmediato que se convierte en la candidata presidencial, porque el resto de los requisitos los tiene. Es decir, es una abogada brillante, tiene una maestría en Derecho, trabajó en la Sala Constitucional, fue ministra de Trabajo, es una mujer muy valiente, es una mujer madura por la edad, digamos, está en una muy buena edad todavía, ¿verdad? Luce bien, con mucha cordura, y a veces todos estos golpes de la vida te pueden hacer crecer como líder. Bueno, otra gente dice, Laura Fernández, me parece igual, una mujer brillante, joven, sobresaliente, es más joven. Yo diría que Laura sería como para irla entrenando, ¿verdad? En esa nueva Costa Rica. Porque vamos a necesitar un líder o una lideresa que le hable a los jóvenes, a esos jóvenes, digamos que a veces para uno ya, por los que sobrepasamos las 7 décadas, ya es imposible que uno se acerque a hablarle ahí a Barrio La California a un muchacho, porque ya ellos no están ni para oír la conversación de uno, ni están para escuchar consejos. Para eso están los abuelos de ellos, ¿verdad? Pero sí, se necesita gente que tenga, digamos, que ver con ese costarricense joven, ¿verdad? Que incluso ya no le interesa un trabajo permanente, las expectativas mentales de ellos son otras. Ya ellos no piensan, porque de alguna forma todo lo que se ha hablado, digamos, de la crisis porque atraviesan estas sociedades básicamente querrían tener, digamos, un negocio muy bueno, rentable, que les permita vivir muy bien. Pero bueno, para eso se requiere tener un capital semilla base, ¿verdad? Y además tener digamos, una idea que puedan hacer florecer y entonces ser, digamos, los grandes gerentes de sus propias empresas, que serán la mayoría ya en esta elección del 2026,